Y nuestro invitado de hoy, yo digo, y no quiere él que yo exagere ni nada por el estilo, porque no es tampoco sensacionalista ni nada por nada que se le parezca, pero yo en un momento determinado digo que cambió probablemente la historia, ¿ok? Siendo solamente un niño de 12 añitos, ¿ok? Cambió la historia porque se empezó a saber en el mundo entero de lo que estaba pasando los presos políticos cubanos gracias a acciones que él tomó, que él hizo con 12 añitos, ¿ok? Y esto cambió los libros que ustedes ven de Armando Valladares, los libros que ustedes ven, la literatura que ustedes ven, las escrituras de Huber Matos y otros presos políticos, etcétera. Casi son responsabilidad de lo que este invitado nuestro hoy acá hizo. Es Miguelito Sánchez y le damos la bienvenida. Miguel, bienvenido una vez más aquí a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias, Tony. Un placer de nuevo, un placer. Muchas gracias. Gracias, mi hermano, gracias. Y hoy que estés acá con nosotros. La historia nuestra está llena de titanes, de hombres que dieron la vida con sacrificio eterno y abandonaron todo, con un caudal, te diría yo, no ni de experiencias propias, sino de que dejaron la vida arrastrada atrás, por tener principios, por ser vertical, por ser honesto con sí mismo, con la patria, con los valores patrios, eso que nacieron por dentro y murieron por eso. Entonces yo no puedo comparar jamás, es que yo no he visto a nadie todavía que haya llegado en los últimos años que pueda compararse con el presidio histórico cubano. Hombres que dejaron todo, dejaron familia, dejaron posiciones y dejaron la vida en prisiones, teniendo la oportunidad de ceder, de arrepentirse y podían salir libres. Y prefirieron cumplir 10, 20, hasta 30 años extras por mantenerse en una posición firme, estoica, vertical. Por lo tanto, yo no puedo comparar jamás a nadie con esos tipos de patriotas reales cubanos, que eso representa la dignidad de todo un pueblo. Bien dicho, así mismo. Yo, el material de que estaban hechos esa generación es muy difícil encontrarlo. No quiere decir que no puedan aparecer, no quiere decir que no estén también por allá, no quiere decir que no haya gente que tenga también venas, ¿no? Y tenga conceptos morales bien definidos. Pero una de las cosas que ha hecho el castrismo precisamente es degenerar esos conceptos morales como tal, ¿no? Hoy en día en Cuba robar no está considerado no solamente un crimen, ni siquiera algo inmoral, ¿no? Como tal, cosa que al final de la historia es como una serpiente que se muerde la cola. Hoy en día tú te relajas, pero al final termina degenerando toda la sociedad y terminamos con esto que nos ha tocado por 67 años, ¿no? Y de eso es lo que se ha basado Fidel Castro. La otra cosa es que es muy importante porque yo siempre digo que todos los países del mundo viven de una narración histórica que yo creo que es muy importante. Nosotros vivimos siempre con la historia de un Carlos Manuel de Céspedes, que le llaman el padre de la patria, precisamente porque en un momento determinado a su hijo, lo toman los españoles presos a Óscar de Céspedes, que creo que estaba en luna de miel incluso, porque se había recién casado, y le dicen, oye, mira, tenemos aquí a tu hijo, lo vamos a fusilar si tú no abandonas la lucha. Y un Carlos Manuel de Céspedes que le dice, yo me he comprometido acá, yo he sacado la cara por los cubanos, todos los cubanos ahora mismo son hijos míos. ¿Qué te puedo decir? Así que no voy a abandonar la lucha. Y le fusilan a su hijo, a Óscar. Y entonces, eso es la narrativa de la historia que a ti te enorgullece de ser cubano como tal. Eso es lo que a ti te motiva. Independientemente que me puedas decir, yo tenía derecho a bañarme en una piscina, a tomar cerveza y ron, tú tienes todos los derechos que te da la gana. Pero yo no te puedo tomar a ti como tal, como eso no me sirve a mí. En la historia de Cuba como tal, tú no tienes un lugar. Mi opinión. Yo que cada cual opine lo que le da la gana, ¿no? Pero eso es lo que yo creo, Miguel. Pensamos igual. Entonces, Miguel, a ver, yo lo que quería para también hablar un poco de esta historia tuya que es tan dura, tan fuerte, no solamente por lo que hiciste, sino por la edad también con la que la haces. Tú con solamente, dime si yo estoy equivocado, también con 12 años solamente, te marcas en una misión que es tremenda, que es la de tratar de sacar de la cárcel lo que estos presos políticos, Valladares, y me vas a hablar de otros también, tu padre que fue el tercer plantado como tal, también quiero que me hables de eso, y tú empiezas a sacar estos documentos de la cárcel. Primero que todo, la forma como lo haces, y quiero que me digas un poquito quién te introduce a ti esto, cómo te llega a ti esta misión, si fue iniciativa tuya, fue otra persona que te dijo, me hace falta que hagas esto. ¿Cómo va eso? Cuéntamelo un poco.
Bueno, mira, todo comienza primero que estos hombres, incluyendo mi padre, pero muchos hombres, decidieron dar su vida por nuestra libertad. Y muchos de estos hombres fueron a las montañas a pelear, tomaron las armas y se atrevieron a frontalmente a luchar contra la dictadura. Fueron a parar casi todos a las prisiones diferentes, pero la isla de Pino fue el comienzo más drástico, ¿no? Donde se organizó el presidio político histórico. Ahí, en el año 64, se hace un plan de trabajo forzado. La dictadura forma algo caótico, es una cosa tipo Valeriano Weyler, hitleriano, como los presos políticos son forzados a trabajar bajo la fuerza. Fuerza quiere decir patadas, machetazos, bayonetazos, tiros. Había muchas personas amputadas. Aquí en Miami caminan algunos que le faltan miembros. Porque fueron amputados, otros golpeados que quedaron hasta ciegos, y muchos murieron también. Y ese plan de trabajo forzado fue único en el mundo. Entonces hubo un prisionero que dijo, a la fuerza no trabajo. Y fue el periodista Alfredo Izaguirre Riva. Plantó al segundo día el abogado Adolfo Rivero Caro, y al tercer día plantó Onirio Nerín Sánchez Infante, mi padre, que había sido capitán del Ejército Rebelde y al jefe de guerrilla en el Escambray. Esa posición estuvieron año y medio, según el libro de Armando Valladares, Contra toda esperanza. Estuvieron los tres en diferentes posiciones abusivas, las gavetas, las mazmorras pequeñas que existieron, que hubieron varios conceptos, la mojonera. Hubieron muchos momentos violentos contra sus principios, pero no lo doblegaron. Ahí nace el concepto plantado, o sea, una posición férrea, vertical, de estoicismo que no se claudica, o sea, se prefiere morir antes de doblegarse. Los principios no se negocian y prefirieron pasar todas esas cosas, que los invito a la vez que estoy diciendo esto para que vean las cárceles exactamente en el Museo Cubano-Americano de la Diáspora. Cada cubano debería asistir, que está en Coral Way y la 12 Avenida, y ahí verán las celdas estas que yo estoy mencionando, hechas exactamente a la medida, y videos de estos presos y estas fotografías de estos hombres, que es importante que nuestros cubanos nuevos, Seguro. las nuevas generaciones que no pudieron tener la oportunidad de conocer, pasen por este museo en Coral Way y la 12 Avenida y conozcan su historia. Estos hombres entonces al año y medio plantaron otros 21. Llegaron a ser 24 los primeros plantados al trabajo forzado. Okay. Cierra Isla de Pino en el 67 y todos son llevados a la prisión grande, Cuba. Entonces en estos años es cuando en un momento X que yo estoy junto a mi padre y mi abuela, yo tenía, que yo recuerde, era 11, casi 12 años. Armando Valladares menciona siempre que yo tenía 9, 10 años. Quizás porque me veían tan chiquito, yo me imagino que yo realmente no recuerdo. Yo recuerde 11 o 12 años. Okay. Valladares dice que era más pequeño. Entonces había un preso político que aún vive, Tony Lamas, salió con una de las balitas. Balitas, déjame que explicar. Sí, sí. Las cartas de los presos las escriben en papel, como vamos a llamarle papel cebolla. Okay. Es un papel casi transparente. Escriben bien pequeñito, unas letricas bien pequeñas. Y entonces las cartas las doblaban, pero ¿qué pasa? Casi siempre eran descubiertas. Las mujeres las escondían en los moños, en diferentes lugares, pero las mujeres las desnudaban en un lado y los hombres los desnudaban en otro. Y la misión era, o el objetivo era, por orden de los Castro, era que la información jamás podía salir al mundo. Por eso que Castro se jactaba de decir en el mundo que en Cuba no habían presos políticos. La prensa dominada por ellos. ¿Qué periodista va a entrar a Cuba a sacar qué? ¿Cómo lo va a sacar? Y seguro, ¿dónde lo va a publicar? No hay periódico, no hay radio, no hay televisión, nada. Todo está bajo el control de la dictadura. Por lo tanto, el pueblo ignoraba quiénes estaban en esa prisión. Para los presos era sumamente importante sacar el mensaje. ¿Por qué? Porque no de ellos mismos, no querían hablar de ellos mismos, todos hablaban de sus hermanos golpeados, de sus hermanos asesinados, torturados, los plantados en la posición, las mujeres presas. Entonces todos querían sacar la historia de los demás. Cada preso fue escribiendo la historia de su grupo. Cada vez que caían en una galera ponían mi causa, la condena y quiénes estaban en mi grupo. Todo eso se escribía y salían esas cartas. Después que fueron descubiertas todas las cartas, la familia, no solamente yo, déjame decir muy claro, que la familia de todos los presos ayudaban a sacar cartas. Eso es la primera cosa que debo de decir. Okay. Ahora, ¿qué pasa? A mí me tocó la parte histórica de sacar los libros y las historias.
y saqué 59.000 nombres de presos políticos con el nombre, o sea, número de preso, número de causa y el año de prisión. Y saqué casi 2.000 nombres de mujeres. Saqué la relación de todos los plantados hasta el año 1977, que habían 4.400 presos plantados, que empezaron con 3. Y mire, habían 4.400 en el año 77. Saqué todos esos listados, saqué los muertos, saqué los fusilados, las mujeres, saqué los nombres de los valientes patriotas, guajiros que lucharon en las montañas de la Escambray y los llanos, que le llamaban bandidos, que le llamaban contrarrevolucionarios, y eran los hombres que se atrevieron a dejar todo por la libertad de Cuba. Y más de 75.000 milicianos persiguieron a 1.000 o 2.000 y pico de hombres valientes que se decidieron alzarse en contra del comunismo y prefirieron, oigan bien, en el año 60 nuestro exilio se comenzó a formar. Esos hombres tuvieron la opción de irse para aquí, de venir para aquí, como muchos vinieron, pero prefirieron tomar las armas, caballero. Sí, esos hombres, esos patriotas que están olvidados por ahí, esos hombres dieron su vida en las montañas y en los llanos de Cuba y murieron defendiendo nuestra libertad. Y muchos cayeron presos y cumplieron 10, 20, 30 años y después plantan y se pasan 10, 20, 30 años de su vida y hoy están caminando por nuestras calles y muy pocos lo valoran, muy pocos hablan de estos hombres abnegados, que realmente fue sumamente necesario porque salvaron la dignidad de un país completo. Ese grupo de hombres salvaron la dignidad de nuestra república. Entonces en un momento X, en el año 71, 72, una necesidad de sacar una de estas cartas. Las cartas, como ya eran descubiertas, porque al revisar a las personas salían fácilmente del cuerpo, fue excelente la idea. El papel cebolla lo iban envolviendo, parecido a un cigarrito, y con las bolsas de galletas, que el gobierno era lo que más permitía, las galletas, ese nylon lo guardaban, entonces lo enrollaban y como una mitad de un cigarrito, bien enrollado, a veces con un hilo de coser lo apretaban y entonces lo forraban con ese nylon de la galleta y con un fósforo o una cuchara caliente le iban dando alrededor de este tubito que después se le llama balita. Es una balita porque dentro de ellos es una bala que lleva su pólvora y la pólvora es la historia de un país, la dignidad del hombre, la historia de hombres y mujeres que daban la vida ahí dentro y que el mundo ignoraba. Y incluso su propio pueblo ignoraba que esos gallardos estaban encerrados. No tuve una opción ninguna, no te voy a decir que ni por valentía ni nada, porque sentí mucho miedo, en muchas ocasiones las piernas me tambaleaban, las rodillas se me iban de lado, las manos me sudaban, temblaba el cuerpo. Comencé a los 12 años hasta los 19 años, saqué, te dije, la relación de 59.000 nombres, saqué el primer libro que escribió Armando Valladares, que se llama Desde mi silla de ruedas. Armando había hecho 19 copias. Quiero decir, copias es que tú vas escribiendo una hoja y la guardas a mano, o sea que es copia de ti, de tu propia mano, no una fotocopia, por supuesto. Ese libro lo logré sacar, habían ya 19 veces Armando se había dado ya por vencido, hasta que se enteró que yo estaba sacando las cartas, entonces saqué ese libro, yo tenía la dirección, se le envió a un lugar y bueno, llegó a Marta, que es su esposa. Marta publicó ese libro, llegó a Francia, se hizo en francés, se hicieron varios comités Valladares en el mundo. El presidente François Mitterrand leyó el libro y le pidió a su amigo Castro, porque estaba como era otro socialista, la libertad, y Fidel pues accedió. Y entonces logró salir al mundo libre Armando Valladares. En aquellos tiempos, antes de su salida, yo le fui sacando también fragmentos y datos históricos con que él después en el exilio escribió Contra toda esperanza. Ese libro fue traducido a 18 idiomas. La hija de Reagan la leyó y le aconsejó al padre: Papa, mira, lee este libro. Y tú sabes que casi todos los presidentes tienen personas que le leen los libros. Y Reagan lo leyó, según dice su memoria, lo leyó hasta la última página. Y decidió, junto a su hija, de nombrar a Armando Valladares embajador de las Naciones Unidas. Y fue tremendo éxito porque fue la única vez que Cuba fue llevada a la mesa vamos a llamarle de delincuencia, ¿no? Que se pudo llevar al MER para investigarla por violaciones de derechos humanos. Saqué los datos del libro que Ubermatos
después escribió acá el libro Cómo llegó la noche. Fui el mensajero secreto del comandante Hugo Mato, saqué todas sus cartas de su organización que comenzaba a formarse, las sacaba a diferentes lugares. Imagínate tú, bueno, no puedo decir datos y cosas porque hay mucha gente en Cuba aún todavía, aunque están viejitos, salieron informaciones y iban a las prisiones. Hugo Mato pedía que se unieran a su organización, que luego, porque hubo otro nombre en la prisión, luego fue llamada el CID, aquí en el exilio, en Venezuela, pero antes se llamaba otro nombre. Hugo Mato invitaba a todos los miembros de Plantado, de todas las organizaciones de Cuba, de todas las prisiones, otros presos la llevaban, me las traían y yo la volví a entrar a la prisión. Ya la balita era más fácil para mí. Esto que tú ves aquí, la voy a acercar un poquito. Déjame ver, a ver si la puedo llevar. A ver, no sé hasta aquí donde está el micrófono. Ahí, por aquí está. Perfecto. Ponla un poquito para tu izquierda. Para tu izquierda. Ahí. Esto que tú ves aquí es la mitad de un cigarro. Claro. Y el nylon envuelto y dentro, si lo leen, es letrica bien pequeñita. Esto me lo ponía yo dentro de mi boca. Me cabían 3 o 4, depende del tamaño. Dentro de este cuello, en el baño los presos me cortaron dentro del cuello. Alguien donó una camisa en el museo y ahí está puesta donde me metían esto abierto dentro del cuello. Varios presos políticos plantados estaban en las mesas allí, hacían ciertas señales cuando venían algunos guardias y hasta que llegaba la señal que estaba en la puerta para que supiera que se acercaban guardias. Detrás de mis testículos, con un esparatrapo, con unas ligas, sacaba estas mismas balitas. Saqué el manuscrito, porque el libro es cuando se publica, el manuscrito cuando está hecho a mano, por supuesto, del libro Jardín de Héroes de Eduardo de Juan, que ese libro, la esposa, cuando sacó la primera, Magda de Juan, sacó las primeras páginas de este libro, la lograron capturar. Ella llevaba en los senos 2 o 3 balitas y en el moño tenía 2 o 3 balitas. Las primeras, el primer capítulo, primeros libros, 20 y pico páginas de ese libro, y la condenaron a 5 años. Cumplió 3 años porque era mujer, dice que la llevaron suavecito. Y entonces de Juan reconstruyó las páginas de nuevo y comencé yo y saqué el trabajo del comienzo y logré sacar ese manuscrito que se logró publicar acá. El libro de los plantados de mi padre saqué la mitad, la otra mitad la sacó mi hermano, la sacamos de Cuba, los plantados. Una carta que fue muy importante e histórica de 138 plantados que se negaron a aceptar la libertad que le habían dado porque habían sido negociados sus principios y sus principios no eran negociados. Imagínate eso. Esa carta debería de que cada cubano tenerla. La historia, esta historia que te estoy haciendo, debería ser honrada. Sí. Imagínense ustedes, hoy nosotros, que estemos 10, 15, 18 años presos bajo estas condiciones de esos plantados y que te llegue la libertad, que Fidel Castro públicamente diga están indultados, un perdón. ¿Y para dónde van? Para Estados Unidos. No era para Haití, para Estados Unidos. Y te puedes llevar a la familia. ¿Quién no lo haría? El 99.9 de nosotros hubiéramos dicho, nos vamos. ¿Y sabe qué hicieron? Se negaron y no salieron. Hicieron una carta diciendo que nuestros principios no eran negociables. Y era porque un comité de aquí de 100 cubanos que querían negociar con Castro, negociaron con Carter y Fidel, pues, perfecto, encontró un momento oportunísimo para las compañías americanas que estaban locas por negociar en Cuba y le dijeron, Castro, dé la libertad a los presos, a algunos presos, para que el exilio y para que los compañías, para que el gobierno americano pueda aplaudir esto y apoyar. Y Castro pues lo hizo perfectamente, pero no pensó que en esos 3.800 presos que iba a soltar, 138 se iban a negar a salir y se quedaron presos. Entonces esa carta, una copia, me entregó el comandante Hugo Mato personalmente y me dijo, esto debe de recibirlo mi esposa María Luisa. Y yo se lo enviaba a una dirección específica en Costa Rica. María Luisa se lo llevó al que estaba en el gobierno en ese momento y ya llevaban varios años pidiendo la libertad de Hugo Mato y Castro, por supuesto, nunca la aceptó, nunca dio jamás una posición, ok, ni una esperanza. Pero como ya
Castro había anunciado la libertad de ese grupo y uno de los firmantes era Hugo Mato, pues entonces, y era el presidente de Costa Rica en persona que estaba pidiendo la libertad, la familia de Hugo Mato estaba en Costa Rica, entonces ya era una oferta diferente, era un país libre sin negociar, diciendo, aquí tenemos las visas de los 138 personas. Costa Rica los recibe como residencia permanente. No le quedó otro remedio que aceptar. Y mira la coincidencia de la vida. Yo saqué esa carta en el año 78. Y un año después, en el 79, salí de Cuba yo en ese mismo avión con Ubermato y mi padre, porque mi padre era firmante también de esa carta. Y logré salir yo un año después sin yo saber que esa carta me iba a llevar a mí la libertad. Y es increíble esas cosas que fueron pasando. Una historia bien dramática, muy dura. Pasé momentos muy difíciles porque fui creciendo mirando a estos hombres envejecer, claro, conocer los principios de esos hombres. Claro. Me acuerdo una vez que mi padre, dentro de las personas que fui conociendo, que conocí al principio a Mario Chanes de Armas, cuando me dijo que había sido... que había desembarcado en el Granma y que había atacado el Moncada. Y yo decía, ¿y este hombre qué hace acá adentro? Conocí otros comandantes más, pero hubo una persona, yo me recuerdo el nombre, que mi papá me dijo, preséntate. Bueno, ahorita me recuerdo el nombre. Okay. Y cuando me dice el nombre, yo me quedé, no, ese nombre no me sonaba a mí para nada. Ajá. Y me dice, fulano de tal. Y cuando me dice, nieto del generalísimo Máximo Gómez. Digo, okay, usted es el nieto de Máximo Gómez, de generalísimo Máximo Gómez. ¿De Máximo Gómez o de Maceo? No, ese fue, ese, a ver si me acuerdo el nombre. Okay. Ese fue el nieto de Máximo Gómez. De Maceo y un sobrino. El sobrino que también conocí. Fue a Girón, ¿no? Había muchos. Claro. Que fue a Girón, ¿no? Fue a la Bahía. Sí. Fueron muchos patriotas que dieron su vida. Oye, ponte tú que 59,000 saqué yo, pero esos fueron más de 75,000 presos políticos. Wow. que pasaron. Y después ese presidio histórico debe ser recordado en el futuro. Yo estoy tratando con una organización que yo tengo que se llama Proyecto Los Plantados de erguir un monumento. Las personas que quieran ayudar a hacer este monumento, llevo varios años, no he podido hacerlo. La cuenta de banco está transparente para que todo el mundo vea que se haga, que se hace. Las personas que quieran apoyar y con el proyecto, pues queremos hacerlo pronto. Vamos a tener, creo que en 2 o 3 meses va a haber en el Tropical Park va a haber una feria y vamos a poner el monumento para que la gente vaya y lo vaya viendo cómo va a quedar. Y queremos que esté aquí en Miami ese monumento dedicado a los presos políticos que pasaron por ese plan de trabajo forzado en Isla de Pino. Igualito que Emiliano Weyler, igualito que Hitler, pues Fidel Castro también los tuvo. Y es bueno para el mundo conozca que existió un plan de trabajo forzado en Cuba. Sí. Y todo cubano debe cooperar. Lo estaban haciendo un escultor, queremos más escultores, queremos más personas que se envuelvan en este monumento, que es muy importante para nuestra lucha. Magnífica idea. Y que exista aquí y que exista en Cuba, en un lugar bien simbólico. Sí, bien grande y bien simbólico, que es lo que digo acá. Lo acabo de decir ahora antes de que tú entraras al programa. Yo dije que una de las tareas es, primero, desmitificar toda esa narrativa de Fidel Castro, esta sarta de mentiras con la que ha controlado prácticamente a un pueblo y ha dicho lo que a él le ha dado la gana, ocultando toda esta verdad que tú has dicho, Miguel, porque una de las cosas que dijiste durante tu intervención es que el pueblo cubano no sabía exactamente. Yo viviendo en Cuba en los años 70, 80, yo jamás me enteré de lo que estaban pasando esos presos políticos en Cuba, ni nadie de la población cubana sabía exactamente lo que estaban viviendo esos presos políticos. Y yo creo que es bien importante que eso exista para que ellos por lo menos vivan, si no van a cumplir penas, que sería lo más justo, por lo menos que vivan con la vergüenza, ¿okay?, de la verdad, y cuando todas estas cosas se hagan públicas, que vivan con vergüenza, que agachen la cabeza y que, como digo yo, ¿no?, que esa familia Castro, sobre todo, que no venga a alardearse ni a humillar tampoco por el dinero que se van a quedar, ¿no? Obviamente, porque son ricos, ¿no? Han saqueado un pueblo. Miguel, una cosa, porque quiero volver un poquito acá a estos momentos tuyos como niño, ¿no? Porque todavía me sigo imaginando yo un niño de 11 o 12 años como tal. ¿Te acuerdas primero la primera vez que lo hiciste? Okay. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia, ese miedo. Ajá.
antes que se me olvide, Sí. el nieto de Máximo Gómez, Andrés Vargas Gómez. Andrés Vargas. Nieto, así me dijo, cuando me dio la mano me dice, Andrés Vargas Gómez. Wow. En ese momento yo me quedé sin ser, no sé quién está hablando, pero esa segunda frase, nieto del generalísimo Máximo Gómez, wow, me tocó que todavía tengo 66 años y todavía me retumba. Lamento a veces cuando se me olvida el nombre, me duele. Mira, Mira, sí, dime. el preso político que era el segundo de Hugo Matos, se llama, porque está vivo, Tony Lamas. Tony Lamas cumplió 22 años en presidio, plantado también. Hubo un momento que él llegó donde estaba mi padre y que yo recordaba siempre que fue mi abuela, y había un tío también que estaba en esos momentos, pero que estaba al lado, que estábamos, casi la familia estábamos saliendo, éramos los últimos. Y Tony se acerca con una balita escondida y le dice, Nerín, la requisa ya comenzó. Entonces, la requisa quiere decir registro. Lo registran, desnudan al que entra y desnudan al que sale. Y tengo aquí, esto tiene que salir. Y entonces ya, yo asumo, no puedo asegurarlo, pero yo creo que era la muerte de Pedro Luis Boitel, porque eso era en la prisión del Príncipe. 72, ¿no? Ahí fue donde murió Boitel. 72. Y fue en el mismo año 72. Entonces Tony fue uno de los que dice que vio cómo a Boitel al último lo asfixiaron, que no simplemente murió en la huelga, sino que él vio como él vio que lo estaban asfixiando con una almohada. Dios. En los últimos ya que estaban, ya lo sacaron para que muriera y lo acabaron de rematar. Entonces, esa noticia tenía que salir. Y mi padre se paró delante de mí y a mí me decían Mickey, y me dijo, Mickey, abre la boca, y me la metió así, y me dijo, un compañero de los que tú conoces va a ir a recogerlo. Y yo salí con eso, fui para allá. Y así mismo, nadie podía decir nada, así que por lo tanto, en mi casa llegaron siempre, hubo 2 o 3 presos que siempre iban a ver a mi abuela, y que yo los conocía, y de efecto llegó uno de ellos y me dijo, en años posteriores, ya yo sabía qué preso tenía que venir a recoger o a dejar, pero hubieron cosas, por ejemplo, voy a hacer una historia, que por qué Hugo Matos decide que ya con más nadie puede confiar ni sacar ninguna carta. Eso está en una grabación de varios presos, y el hijo de Hugo Matos, Rogelio Matos, que dirige al CID, también lo ha dicho en un video. Hubo un momento que la seguridad de Estado, maléficamente, ¿no? Como que vaya, manda a una mujer a casa de Rogelio Matos, padre de Hugo Matos, en Manzanillo. Y esta señora, por supuesto, el papá no sabe quién es una seguridad de Estado, y le lleva una de estas balitas. Y una de las partes de afuera de la carta, el padre reconoce la letra de su hijo. Por lo tanto, él confía que esa carta sí es de su hijo. Wow. Y la señora le dice, su hijo le manda esta carta, que se la dé a quien usted sabe, que él sabe dónde debe llegar. Pusieron a pensar al señor, bueno, si mi hijo me dice que yo se la lleve a alguien que yo sí sé, que él sí sabe, la única persona es fulana. Y daba la vuelta y llevó siempre al mismo razonamiento de una persona de Hugo Matos que llevaba muchos años escondido. Parece que la seguridad de Estado sabía más o menos, pero no sabía dónde estaba. El Rogelio fue sin saber, maniobrado por la sádica seguridad del Estado, y confió y llegó a donde estaba ese lugar, tocó la puerta y el hombre que estaba adentro le abrió la puerta porque era el padre de su líder. Y en ese momento fue que parece que ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Unos minutos después se le lanzaron arriba, vinieron a la seguridad de Estado. Imagínense, Hugo Matos estaba allá adentro como loco. Primero lo que había pasado con ese hombre, el abuso a su padre. Buscaban siempre cómo dañar la imagen de Hugo Matos, y eso fue una de las cosas que hicieron para dañar. Pero Hugo Matos se armó de más fuerza. Era un hombre muy estoico, muy vertical, con unos principios enormes, que no era invencible. Entonces, pues se reunió con mi padre y decidieron entonces que yo fuera el mensajero secreto, único del comandante Hugo Matos desde los mismos 12 años hasta 19 años. Yo fui el que saqué toda la correspondencia de Hugo Matos. Cuando Hugo Matos no salía a visita, había solamente un preso que está vivo también acá, que se llama Wilfredo Martínez. Y Wilfredo Martínez entró a la prisión con 17 años. Fíjense esto, estaba en el servicio militar y fue uno de los que se paró con un fusil a esperar que pasara la caravana de Fidel Castro para matar a Fidel Castro. Fíjate,
A los 17 años se hizo un miembro de un grupo y como ya sabía tirar, era uno de los que estaba pero ya la seguridad estaba y lo cogieron a todos ellos. Cumplió 20 y pico de años, 26, 27, no recuerdo, y Wilfredo era uno de los que era como el intermediario entre Valladares y Huermato. Si ellos dos no tenían visita, la carta tenían que llegar a Wilfredo. Wilfredo era el que le daba el camino. Lo hacían para protegerme a mí. No muchos presos podían saber, porque no se confiaba tampoco ni en los presos. Tú nunca sabes quién está adentro. Y la seguridad de Estado siempre era muy sagaz. La seguridad de Estado, en varias ocasiones sí me señalaron. Hay un video en YouTube de este señor Wilfredo que está diciendo, y Tony Lama está diciendo, hay un video en YouTube en Sánchez Miguel, autor, ahí está, dice que hubo un momento en que yo tenía las balitas y que me vieron nervioso, la seguridad de Estado sagaz lo detectó y me llamó. Y yo vine y me quedé frisado. No sabía ni nada, ni moverme ni para adelante, ni para atrás, nada. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy lleno, cargado de todo. Y parece que me lo notaron. Y Tony Lamas, que se da cuenta, le hace una señal a Wilfredo, que está cerca. Y Wilfredo Martínez, sé que de verdad que le doy un abrazo de la distancia. A cada rato lo veo. El valor que tuvo de fingir delante de la seguridad como que escondía algo dentro y las hizo llamar que la seguridad lo viera y él se volteó y se fue por un lado y Tony lo mismo y la seguridad de Estado me abandona a mí y van a ellos y le dan golpes y patadas y no se dan cuenta, bueno, que yo estoy ahí y le dan golpes y patadas. Entonces lo está contando Wilfredo, que él está en el piso con el pie, con las manos estiradas como para decir que sí, que él la tiene escondida, pero Miguel es el que tiene la historia nuestra. Y entonces los mismos guardias y la seguridad son los que me sacan, me cogen así, vamos, camina, y me empujan. Y ellos mismos sacaron su historia, sus abusos, su historia, la sacaron así de esa manera. Yo vine cargado de todo, a mano, boca, cuello, debajo de los testículos, cantidad de balitas. Y bueno, y así pues, hubo un tiempo al principio que sí me confesaron que yo llevaba cartas que no tenían ningún significado. Ellos probaron a ver si me descubrían o no. Unas cuantas cartas que era de familia y no tenía importancia. Y vieron que era segura la vía, que nunca pensaron que un niño podía sacar eso. A los hombres lo ponían por una parte, las mujeres, pero a mí entonces vieron formas que, por ejemplo, que fui aprendiendo. Por ejemplo, cuando yo iba caminando, yo a veces miraba para todos lados, el miedo. Decían cualquier cosa y yo miraba. Entonces, psicólogos, psiquiatras, uno que se llamaba Vladimir, que no sé si murió aquí en Miami, Murray, me enseñaron, ¿no? Me decían cosas, eran psicólogos, psiquiatras presos plantados. Me dijeron, mira, si no han dicho tu nombre, niño, tú no te llamas niño, no mires. Es como que estás esperando que mencionen tu nombre. No mires. Si te suda las manos, no te la pases así que se vea que te estás limpiando. Póntela en el bolsillo una, póntela en el bolsillo la otra. Hazlo así. Cuando tú ves que estás caminando solo, que tu abuelita está ahí y tú estás, bueno, pues lo que tú haces es busca algún niño al lado tuyo y acércate a los niños y ponte a hablar. Y yo le dije, sí, pero yo lo he hecho, pero algunos niños no hablan conmigo. Y eso no importa. El que está allá mirando no está escuchando. Él te ve hablando, pues haz lo mismo, hazle así a los niños y ponte a hablar. Entonces, ellos me decían cosas así, y cuando me miraban, que lo mirara siempre aquí arriba, aquí en la frente, arriba entre las dos cejas, que concentra tu mirada ahí arriba y quédate mirándolo. Ellos te miran a ver si tú pestañeas, van a observarte el miedo, van a ver tu nerviosismo todo el tiempo, y varias veces me hacían preguntas o cualquier cosa. Y dos o tres cosas que me pasaron que... Pasaste, el mayor miedo que pasaste en un momento determinado, ¿cuál pudo haber sido? Bueno, una vez que ya tenía como 16 años, ya era un jovencito, que no la quiero contar mucho por ciertas cosas, pero nada más te voy a decir algo. Fueron haciendo así, y creo que fue al azar. No fue porque pensaron nada, porque si no me hubieran llevado hubiera terminado lo que dejaron a la mitad. Fueron seleccionando varios grupos. Y había unos cubículos que eran bien bajitos, eran como hasta el pecho más o menos, un poquito menos. Y te ponen allí, habían hombres y mujeres juntas. Y dicen, quítese la camisa, quítese la blusa.
y a una señora que estaba ahí, a otra señora, los zapatos, las medias. Y yo dije, ay, mi madre, y están desnudando a la gente. Yo, la camisa, tengo el cuello lleno. La boca tenía nada más que 2 o 3, no tenía tanto, podía darle movimiento, pero no podía moverme tanto. Muy poquitas, creo que tenía nada más que 2, porque yo me acuerdo que yo tablé y todo, y se puede mover porque son pequeñas, y las mueves para las encías y no tienen tanto. Pero abajo de los testículos y ahí no puedo quitarme el calzoncillo, no puedo. Y cuando ya muy fácil me desabroché la camisa, me quité las medias, me quité los zapatos, los miraba a la vista, los miré a todos, miraba a los guardias que estaban con las armas a los lados, los 2 otros militares que estaban en una entrada, 2 agentes de seguridad de Estado que siempre eran observadores. Esa gente nada más miraba movimiento, cualquier cosa ya te señalaban a un guardia para que hiciera algo, traer a la persona, llevarla o lo que sea. Y ese momento que yo pensé, ya ahora sí, cuando ya me quité las medias, me quité los zapatos, ahora me falta nada más que el pantalón. Y entonces cogí y me concentré en la señora que ya le estaba con ajustadores ahí, una señora mayor. Y cogí como encabronado la ropa y me la puse y empecé a decir cosas que esto no puede ser, ¿verdad? Lo que podía hablar. Y cogí, me puse todo y recogí y le pregunté los nombres a los guardias y busqué un lápiz, pedí lápiz apuntando porque eso lo iba a llevar yo a otro lugar. Y me puse, los nervios me dieron por controlarme y ponerme eufórico y que alguien iba a saber esto que están haciendo con esas señoras que están ahí, que la han puesto así sin computadores delante de mí, que yo soy un joven. Yo quiero que esto se sepa. Entonces esa parte me salió bien esa vez. Esa vez me salió perfectamente. Y entonces tuve que seguir hasta la oficina, de verdad. Entré con la seguridad de Estado, me mandaron a ponerme las medias. Yo andaba con las medias, los zapatos y la camisa así remangada. Y busqué, mira, muchachos, era como que realmente sintieron que un joven estaba indignado por un error que habían cometido. Y dijeron que usted debe entender que simplemente no habían hecho nada, póngase la camisa, la ropa, los guardias se portaron muy bien, todo tranquilo, como que realmente fue como un error. Vaya, pasé el nerviosismo levantándole la voz, eufórico, discutiendo, preguntando nombres, apunté los nombres de verdad, y fíjate cómo es. Que yo me acuerdo que el lugar, Poder Popular, no me acuerdo dónde fue, que yo llevé los nombres. O sea, que yo fui hasta un lugar y todo. O sea, yo llegué hasta el final. Sí, bueno. Sí, esto me salió espontáneo, pero voy a seguirlo, ¿no? Increíble. Entonces, hay veces que yo digo, los nervios tienen un control exacto en el momento justo. A veces uno como ser humano ignora el potencial que tenemos cada uno de nosotros. No creo que fue valentía ni nada de eso. Yo pensé que era una necesidad. Cuando yo era más consciente, yo estaba muy orgulloso de lo que yo estaba haciendo, porque yo conocí ahí héroes, los héroes de los libros. No, lo que yo leía era los mambises ahí. Yo en vida, lo que estudié en la historia de Cuba, yo estuve hasta preuniversitario en Cuba, estuve en la escuela del campo. Mira, yo estuve en las becas en la escuela del campo, me pasé 3 años de lo que es preuniversitario. Allá iban 2 presos a llevar y a recoger. Y eran como familias mías, nadie pensaba que eran presos que venían a recoger las balitas. Dejar la balita. En un árbol allí yo tenía una latica como de sardina así metida abajo y ahí te escondía yo las balitas. Cuando iba de pase en mi casa en Holguín, tenía un árbol también abajo y escondía una latica con las balitas. O sea que habían presos que venían, que están aquí iban a mi casa, recogían las balitas, otros me las dejaban para yo sacarlas o entrar a la prisión. Y después de diferentes formas las sacaba yo. Tenía que abrirlas todas, las leía, te voy a ser franco, leí todas las balitas, me eduqué. Me conocí lo que estaba pasando en la prisión, y entre más conocía, más me sentía como que yo tenía que seguir haciendo eso. El mundo tenía que conocer a estos gallardos, tienen que conocer el dolor de estos hombres, esto tiene que llegar al mundo y va a llegar, y yo me consagré de esa forma, lo vi de esa manera, una responsabilidad que era necesaria, en un momento, no por valentía, déjame decirte, no porque yo soy, no, una persona cualquiera quizá lo hubiera hecho, cualquier persona que diga, bueno, lo voy a hacer, lo hago. Cualquiera no. Puede ser que algunos otros sí, pero cualquiera no, Miguel. Pero bueno, Miguel, ¿por cuánto tiempo hiciste esto? 7 años. 7 años. Uf, qué fuerte. Ve acá. Los últimos 5 años, cada 3 meses. Los presos políticos a veces no tenían visita. Y huelga. Mi padre tuvo varias veces en huelgas de hambre y siempre estuvieron aislados. Los últimos años, lo que pasó fueron que habían unos presos políticos plantados. Déjame ver si me acuerdo los nombres. Bueno, estos presos tenían hijos becados. Mi padre era, por supuesto, yo era un hijo becado. Entonces,
ganaron una huelga de hambre porque cada vez que había visita, las escuelas no nos permitían salir de la escuela. Entonces siempre le decíamos a los padres nuestros que no podíamos salir de la escuela. Entonces ellos hicieron una huelga, como 20 y pico plantados que tenían hijos en las escuelas al campo. Y entonces ganaron la huelga y ellos, para quedar bien, no sé si fue Sergio del Valle o quién fue, hizo una carta a todos los directores de escuela que cada 3 meses, cuando yo recibiera un telegrama, el director tenía que darnos la salida de visita. Lo hacían no por buena gente, no lo hacían por nada, por el preso ni nada de eso. Lo hacían porque para ganarnos a nosotros. Porque a nosotros nos hablaban como que la revolución era benigna y porque era muy importante que los hijos vayan a los padres, que la revolución no puede separar a la familia, bla, 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 bla. En mí nunca funcionó y en otros tampoco funcionó. Lucíamos que funcionaba y agradecíamos, no te voy a decir que no, a ellos, y se quedó de esa forma. Y lo que no sabían era que me dieron un tiempo más corto para yo sacar la historia de ellos mismos. Fueron 7 años que te digo que era como mantenías, imagínate tú, que lo difícil de todo era que no se lo puedes decir a tu familia. Yo a veces iba con un hermano mío y no le podía decir que yo estaba con esto arriba de mi cuerpo, porque yo iba al baño. Bueno, iba al baño, pero el baño podía ir a otras cosas. Claro. Pero no le decía, porque no simplemente la desconfianza, no es desconfianza. Es que tú piensas que si a la otra persona lo cogen, le perjudicas. Claro. Y quizás lo hacen, lo dañan y ya van a saber que sí sabe. Entonces, ¿para qué? Entonces no es necesario. Claro. Entonces, pues la única forma era no hablar y no decir nada. Entonces, donde lo escondía, lo mismo. Era en una casa donde yo vivía en Holguín y una escuela de campo en Holguín. Y salía de un lado para otro, una camisa que yo dejé, que después lo trajo por acá un preso, y dice que siempre la guardó, porque sus 2 hijas estaban becadas también, y nos encontramos en la prisión. Y esa la donó aquí al museo, y está ahí la camisa. Wow. Y que está con los huequitos que me habían abierto donde me metían las cartas. Pero te digo la verdad, muchas personas, cuando entienden lo que yo entendí, hay un propósito superior que te da una fuerza y una energía que es como un caudal que se desborda así y tú vas para adelante. Entonces yo estoy rodeado de hombres que han dejado todo, que es negación pura, vertical, completamente. En primer lugar, uniforme o en calzoncillo o en color beige khaki, que era el uniforme de ellos. Jamás el uniforme azul, porque era de presos comunes. Ellos no eran presos comunes. Claro. Y le obligabas a ponerle el uniforme como lo hacían, le daban golpes, patadas, karatecas, judocas, le quitaban el uniforme de plantado, le ponían el azul y apenas podían mover los dedos, volvían a quitarse el azul y se quedaban desnudos. Wow. Y si estaba el beige, se lo ponían, se lo quitan y se lo ponen. Ponían a la familia ahí y le ponían el uniforme azul. No los veo. O sea, no cambiaban. El uniforme no era, es que era la moral, claro, la ética, era un concepto de patriotismo tan grande, que eran otro tipo de hombres. Déjame decirte que era una generación que yo creo que no existe. Yo creo que no, era como los mambises, eso, que daban la vida, estar con un machete en el caballo de frente a frente y dejaban a su familia atrás y a luchar por ellos. Es como que no hay regreso. Y eso es que hay que respetar, plantado. Mira, yo compré la palabra cuando salieron las cosas de la historia en el año 80, por ahí, cuando en María, yo vine en el 79, María empezó en 80, creo que abril, yo llegué en octubre, y ahí mi padre imprimió aquí el libro de los plantados, fue el primer libro que se hizo sobre los plantados, y entonces yo estaba allá, empecé a buscar las maneras de cómo proteger la palabra, y entonces hice el dibujo de una cruz, mitad madero, mitad hombre, y era el sacrificio. Entonces ese libro, ese logo, mi padre lo utilizó en el libro y entonces se quedó y después hizo una organización que se llama Proyecto Los Plantados. Ahora, después de todo esto, fui a la Real Academia Española, allá a España, 180, 100 y pico presos plantados, hace unos 8 o 10 años que estaban vivos, me firmaron el documento pidiendo a la Real Academia inscribir el nombre de lo que simboliza plantado.
Se le dio, me mandaron una carta donde estaba allá en el departamento del léxico. Tengo que chequear ahora otras partes a ver qué se ha hecho. Y era posición firme, estoica, vertical, sin claudicación. Eso es lo que es plantado. No era, hasta ese momento era una raíz de un árbol cualquiera, pero una posición que nació simplemente en esa era de hombres que necesitamos hoy en Cuba. Necesitamos hombres así. Definitivamente, ese estirpe es muy difícil, pero definitivamente, Miguel, todo esto que me has contado es tremendo. Miguel, una cosita nada más para ubicarme un poco desde el punto de vista geográfico, porque me mencionaste Holguín. Estos acontecimientos pasaron en un solo lugar, o sea, que estaban en la cabaña, estaban, ¿cuál era la cárcel? La cabaña, El Príncipe, Manacas, y el último fue el Combinado del Este. En esos 4 lugares yo hice el trabajo de sacar documentos. Ok. Y cuando los presos los trasladaban, por ejemplo, me estaba hablando de un grupo grande de presos, pero digamos, Hugo Mato, Mario Chanes de Armas, Armando Valladares, tu papá, Nerín, estaban en un solo lugar, a veces los separaban. ¿Cuál era la situación porque yo asumo, yo pensando en esto que tú me estás diciendo, la valentía de ellos, yo me imagino que la actitud de uno motivara a la del otro, ¿no? Porque no está solo. Pero, ¿qué pasa cuando uno lo ponen en soledad? O sea, cuando lo apartan del otro grupo, ¿cómo funcionaba eso? Ok, mira, hubieron muchas posiciones, en que incluso dentro de los plantados habían posiciones de plantados diferentes. Había uno en uniforme, y después habían otros en calzoncillo, habían otras cosas diferentes que no quiero tocar porque es muy delicado. Mira, es delicado por una manera, por cuestión de respeto. Claro. Pero mira lo que pasaba. Hubo una huelga, que aunque yo te diga, tú no lo vas a creer porque eso es increíble, ¿no? Pero si tienes que leer el libro de Cómo llegó la noche de Hugo Mato, que duró 6 meses. La huelga más grande en presidio duró 6 meses. La de Pedro Luis Boitel son 53 días sin comer y sin nada. Ese sí ese se inmoló por completo, por principio. Pero a Hugo Mato y mi padre, Hugo Mato, ¿cómo se llama este caramba? Bueno, el viejuco. Bueno, eran 3 que hicieron una huelga más grande de presidio. 6 meses. Le ponían unos embudos en la boca con manguera y le metían la pulga esa, miel de pulga esa de caña. O sea que los obligaban a comer. Los amarraban en las camillas. Lauro Blanco. Nerín Sánchez y Hugo Mato hicieron la huelga más grande de presidio. Cuando ellos terminaron a los 6 meses, tienes que leer el libro de Hugo Mato, que ahí dice que estaban en 90 y pico libras, que se veían las costillas. Y a los 2 o 3 días, el presidio completo hizo una huelga general. Y estos 3 que se habían hecho la huelga ellos solos, deliberaron y se unieron a la huelga del presidio completo. Fíjate que a inmolarse, porque no podían abandonar a sus hermanos. Duraron creo que 1 o 2 semanas, el presidio paró, ellos pararon. Entonces, en ese tiempo estaban estos 3 juntos. Hubo una galera, no sé si era la galera 23, que llamaban como la galera de los líderes. Ahí estaba Hugo Mato, estuvo Chanes de Armas, Nerín Sánchez, hubieron varios presos políticos, Tony Lama, estuvieron en esas celdas. En otra celda entonces estaba Menoyo, el otro y el otro, por acá había. Entonces, esos quizás ese año los cogían de ahí y los metían para otra ciudad, o lo cambiaban para otra galera. Los movían completamente, parecen que no querían el liderazgo. Cometieron el error de poner a todos los jefes en una galera y se dieron cuenta que no, porque entonces empezaban a conspirar, empezaron a crear organizaciones. Mi padre hizo una organización secreta que se llamó Ejército Rebelde Juramentado. Se dedicó a reclutar a todos los que habían sido miembros del Ejército Rebelde. Y después en las prisiones cubanas le llamaban los juramentados. Quedan unos 20 o 30 vivos aquí en Miami de esos presos, y en Cuba habrán más. Nunca quisieron hablar de eso. Yo fui que decidí un día a reunirlos a ellos a hablar, porque si era secreta y no podían hablar, entonces cuando se mueran ellos nadie se iba a enterar, pues yo decidí que se debe hablar, que existió ese grupo. En el año 61 se creó y en el 75 la descubrieron. Y a todos los miembros fueron juzgados. A mi padre le metieron 12 años más
al segundo de él 12 años más, y a los otros que están aquí, a Servando Infante, Cuencio, Ariosa, estos presos le metieron 8, 6, 9 años más. Entonces fue un grupo que estando preso, sin armas, se unieron, hicieron una organización para liberar a Cuba. Presos. Wow. Y el pueblo de Cuba, libre, no hacía lo que hicieron los presos. No, olvídate. Y esos hombres, te digo, tuvieron momentos que pudieron cambiar su destino. Solamente aceptar, me voy a rehabilitar. Miles lo hicieron, déjame decirte. Miles lo hicieron desde que comenzaron. Se hizo un plan de rehabilitación y se les dio a los presos la opción de que para qué van a cumplir 10 ni 20 años, que cojan el uniforme azul, van a tener patio, van a tener comida, van a tener medicina, van a tener atención médica, van a salir de visita a sus casas, las condenas van a ser reducidas, y la mayoría del presidio aceptó. Por eso que la diferencia que había era presos políticos que se rehabilitaron y presos políticos plantados. Entonces el presidio plantado siempre estuvo solo, eran solos. Entonces ellos se dividían, andaban en calzoncillo o en uniforme así de plantado, o a veces camiseta y un pantalón beige, y no trabajaban. Ellos no trabajaban, ni lo podían pelar a la fuerza. Lo del principio jamás existió. Solo fue en el 64 al 67 que se hizo un plan de trabajo forzado, único, no fue la UMAP. La UMAP fue una cosa después, que eran las que recogieron a los religiosos, homosexuales, a los que se escapaban aquí y acá, y hicieron un campo de concentración, pero no a la brutalidad del campo de concentración, del plan de trabajo forzado, que era a punta de bayoneta, tiro, amputación de manos, piernas, clavado, machetazo, muerto, tiro en las piernas. Había que trabajar, la palabra lo dice, trabajo forzado. Hubieron muchos muertos, muchos de que no tienen ni brazo ni mano. Estos tres plantaron porque no sé, que tenían una cosa por dentro de esa que yo todavía no entiendo. Después un grupo que hizo resistencia, un grupo que trabajaba, pero trabajaba despacio, no a la fuerza. Si me apura, me paro. Le daban golpe y trabajaban cuando querían. Caminaban despacio. De ese grupo de rebeldes plantados salieron 21 y se unieron a los tres primeros. Los tres primeros sí se negaron completo y no trabajaron. Y después se unieron estos 21 a estos tres, y fueron 24 los plantados al trabajo forzado en el año 64 al año 67. Dios mío, qué historia, la tuya y la de tu padre y la de estos presos, estos héroes, porque definitivamente todo esto que tú me estás contando, por muchas cosas que yo escuche, cada vez que escucho cosas nuevas o escucho a uno de ustedes hablar de estos temas, verdaderamente es admirable, definitivamente. Yo creo que esto tiene que quedar, yo creo que esto es bueno, yo creo que estos programas deberían repetirse mucho, no una ni dos, yo creo que deberían existir 100 películas y documentales sobre estos hechos, porque es la historia de Cuba como tal, como mismo se ha hecho la historia de los mambises, pues yo creo que esa es la historia que está oculta durante tanto tiempo, ha sido otra Cuba, ha sido una lucha callada, ¿no? Pero una lucha tan ardua como probablemente la que nunca se ha llevado a cabo en Cuba, ¿no? Yo creo que probablemente... que debo de reconocer el periodista Luis Leonel, León, mi productor, que tú conoces. Él está junto a Rogelio Matos, ha hecho un video de los presos plantados, de esta historia que la estamos haciendo. Ahí mismo en el CIT, en donde está radicada la oficina del CIT. Es necesario, como otras personas también lo han hecho, pero ahora Luis Leonel está dedicado a ver cómo se hace, recoger más la historia de estos plantados, porque es necesaria esta historia. Es el momento. Tengo un video acá tuyo, precisamente, creo que dura 20 segundos nada más, pero vamos a verlo, vamos a mostrárselo a la audiencia también. Muy interesante, lo tenemos. Ve acá, bien. Sí, este es el original del libro que se publicó en el exterior de Remicida de Rueda, bueno, que lo sacó Miguel. Lo sacó Miguel y llegó a Manta en Miami. Fue el único que llegó, porque yo hice 19 copias. Y solamente llegó esta. 19 copias.
19 copias. Ese es el manuscrito, ese es el original de El la obra original de Valladares. lo tiene guardado. Qué bueno. Lo tiene guardado, acá me lo trajo en la casa. Digo, wow, y fue para mí muy emocionante. Imagínate. Digo, wow, imagínate que yo lo saqué, que él sigue diciendo 9, 10 años. Digo, wow, y yo que digo, ¿cómo yo? 11, 12 años, porque yo era bien serio, Yeah. siempre, era un muchachito eso, me quería de esa manera, y muy respetuoso, y era así, todavía muy callado. Aunque yo ahora hablo mucho, pero en aquel tiempo era más callado. Y me dio gracia cuando Valladares me lo trajo guardado. Tengo un regalo que te lo voy a dedicar para un futuro que se quede contigo. Wow. Pero por ahora lo tengo que guardar yo. Imagínate, 19 copias a mano volvían a hacer en papelitos de cigarro. Le quitaban la picadura del cigarro y escribían dentro. Después escribían en sobre. Y después en esos papel cebolla que encontraban. Increíble, increíble. Arduo trabajo, Miguel. Mi aprecio total, mis respetos totales a ti, a todos los presos políticos, a tu padre. También de verdad que es admirable y que estas historias sirvan también a todos los cubanos para por lo menos tener una lectura de lo que verdaderamente son hombres y cubanos de estirpe, de esa, ¿no? De esta estirpe como tal, que como tú acabas de decir, no es por alarde ni nada, es sencillamente que no se encuentra en cualquier época, no se encuentra. Y en esta hora, pues lamentablemente yo creo que estuviéramos hablando de una Cuba diferente si estuviesen en otras condiciones. Pero bueno, mira, no quería despedirte tampoco porque tú no solamente tuviste esa vida dentro de Cuba, has llegado aquí, has hecho cosas muy admirables. Todavía sigues haciendo cosas muy admirables. Estos programas que tienes también tú junto con Valladares, la ayuda a los niños. Y ahora tengo entendido que estás también en un proyecto para ayudar a otras personas y eso. ¿Y de qué se trata? Cuéntame un poco cuál es. Mira, tengo dos proyectos. Okay. Tengo la Fundación Miami Power Team, que Valladares es parte, sí. Matos es parte y muchos son parte, Luis Lionel es parte. Nos dedicamos a extender una mano a niños que tienen poca vida terminal y niños que están en espera de trasplantes de órganos o todo tipo de discapacidad. Llevamos 32 años voluntarios porque no tenemos salario, no, eso lo hacemos voluntario. Lo otro que hacemos Valladares y yo es convertir a las personas, es como una cosa, es un negocio, okay, pero social a la vez. Okay. Es convertir a las personas en empresarias y empresarios. Okay. O sea, la persona llega de Cuba o de otro país, y piensa que ya aquí no puedo hacer nada. Lástima que llegué sin el inglés, la edad que yo tengo, si hubiera llegado más joven. Entonces la gente piensa que ya el mundo se acabó. Tengo que seguir en el trabajo que tengo, ganando lo que tengo. No. Hay cosas que tú puedes hacer desde tu celular, en tu casa. Puedes trabajar con las compañías más grandes del mundo en español. Sacas una licencia, un curso de quizás 2 o 3 meses y estás ya ganando como otro empresario. Eres empresario. Para mí es un orgullo poder ayudar a tantas personas aquí en Miami que realmente pueden ser parte del equipo nuestro de trabajo con Valladares y nosotros. Así que los invito a todos que sean parte porque realmente es una oportunidad. Las mujeres, los hombres, jóvenes, no importa. Mira la edad, Valladares tiene 91 años. Se inscribió y esto es una oportunidad para dejar un legado a mis hijos. Se unió uno de sus hijos y hizo la compañía de negocio y ya está produciendo para su familia y después pues le deja ese negocio trasladado, pasado a su familia como un legado. O sea, podemos dejar legado a nuestros hijos. Trabajando, estudiando cosas que son en un par de meses, te gradúas y ya eres increíblemente un empresario que puede ayudar a tu familia el resto de tu vida. Me pueden llamar, mi teléfono es 786-586-9150. 786-586-9150. Lo tenemos en pantalla ahora mismo, así que le hagan un screenshot a la pantalla y que se comuniquen. Ahí ese es el teléfono tuyo. Si llamo a ese teléfono, me vas a salir tú. Ahí estoy yo. Si no, me dejan un mensaje y yo le voy a llamar. Perfecto. Bueno, pues ahí está el teléfono. Una oportunidad, por supuesto, sobre todo a los que llegan ahora, pero cualquiera también, porque oportunidades siempre, yo siempre digo que hay veces que la situación económica que tú estás es falta de información financiera, que muchos nosotros, sobre todo los que venimos de Cuba, nos falta, ¿no? Y las oportunidades hay que buscarlas. Así que vale la pena por lo menos llamarte e informarse de qué se trata y ver si
definitivamente puede ser, como ya tú acabas de decir, la oportunidad de tu vida, ¿no? Así que vamos Así a ver. mismo. Miguel, gracias de todo corazón. Tú sabes que siempre te aprecio mucho, te quiero mucho y que hagamos estos programas, como ya dije al principio de tu presentación, en este momento, sobre todo por todo lo que está pasando en Cuba, por toda la espera que estamos nosotros ahora deseosos de que llegue, ¿no? La libertad en Cuba, que tengan estos hombres de lo que tú me has hablado ahora mismo, que tengan un espacio en la memoria de la historia cubana, como se merecen. Ese monumento tiene que existir y tiene que existir aquí en Miami, tiene que existir en Cuba, pero bien hecho, bien grande, para que se sepa exactamente que fueron, yo creo que los héroes de este tiempo, de estos 67 años que estuvieron ahí en la oscuridad, pero luchando como un guerreros duros, ¿no? Con historias tremendas, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante para lo que puede venir después para nuestro país. Así que te agradezco muchísimo. Bien. Te mando un gran abrazo y ojalá que nos veamos pronto. Bueno, pues un abrazo y muchas gracias por tu programa, que es necesario, y realmente cosas así levantan el ánimo y más que guardia la cultura nuestra como patria. El alma cubana debe de alzarse de nuevo. Así Bendiciones. mismo. Bendiciones. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre, mi hermano. Gran abrazo. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias.